Hace un par de semanas habíamos iniciado una serie que habíamos titulado Visión. Y durante las últimas semanas hemos estado viendo y concentrándonos poco a poco en lo que es el valor de la visión. Y ya desde la semana pasada hemos empezado a ver los valores de Lighthouse. Si te has percatado ahora en lo que entras allá abajito en el lobby, verás, ya me está entrando ahí la dislexia, perdón. Verás, vieron, hasta los perfectos se equivocan. Oh, no, mentira. No, todos menos eso. Si te has dado cuenta, allá abajo en el lobby tenemos unos banners, unas banderas que están colocadas en la pared. Y habrás notado que hay una de ellas que tiene 3 palabras escritas. Esos son los 3 valores de la casa: comunidad, creatividad y espiritualidad. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la importancia de ese valor dentro de la familia de Dios para nuestras vidas también, cómo es relevante para nosotros lo que es vivir con esa revelación y con esa verdad de la importancia de la comunidad. Y el día de hoy, para seguir este orden de nuestros valores, vamos a ver acerca de creatividad. Vamos a ver sobre creatividad. Y para comenzar, quiero leerte rápidamente este verso que encontrarás en Mateo, capítulo 5, verso 16. Y dice de la siguiente manera: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hoy, como te mencioné, vamos a estar viendo acerca del segundo valor de la casa, el valor de la creatividad. Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal si oramos? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bella, radiante y hermosa mañana. Gracias te damos por el aliento de vida. Gracias te damos por el regalo que es estar delante de tu presencia, juntos como una familia en Cristo, adorando tu nombre y exaltándote. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana hables a nuestro corazón y hables a nuestro entendimiento, Señor. Que cada palabra que esta mañana recibiremos de parte tuya sea sembrada en nuestro corazón y dé fruto apacible a su tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos: amén, amén, amén. Bueno, como te decía, hemos estado viendo estas últimas semanas la importancia de la visión. Y hoy vamos a estar viendo el segundo valor de la casa, lo que es la visión para Lighthouse. Ya sabes, comunidad, creatividad y espiritualidad. Hoy vamos entonces a ver un poco acerca de creatividad. ¿Qué es creatividad? Varios aspectos de lo que es, y veremos algo interesante porque creatividad terminará siendo mucho más espiritual de lo que pensamos. ¿Están listos? Vamos a comenzar entonces. El segundo valor de Lighthouse, que es el valor de la creatividad, voy a leerte aquí lo que está escrito también allá abajo en el banner para que lo tengas presente. Creatividad. Creemos que el ser humano ha sido creado para crear, para dejar huellas del cielo en la tierra a través de la creatividad. Creatividad no solo para innovación, sino para restaurar vidas, sanar y amar a otros. Ese es nuestro segundo valor de la casa, lo que creemos. Pero para entrar en materia, vamos a primero ir definiendo qué es creatividad. Para ti, ¿qué es creatividad? Para muchos, de repente, cuando hablamos de ese tema de qué es creatividad, pensamos de una vez en, qué sé yo, música, teatro, dibujo, todas estas expresiones plásticas y demás de lo que es creatividad. Pero en sí, si vamos a digamos como que a la esencia primordial de lo que es creatividad, creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. En resumen, porque sé que dije mucha palabrería hace un momentito, en resumen, creatividad es la capacidad de crear algo nuevo. Sencillo. Creatividad es la capacidad de crear
algo nuevo. Quédate eso en tu mente y en tu corazón esta mañana. Creatividad es la capacidad de crear algo nuevo. Desde el principio de la historia, de la historia de este mundo, de la tierra, lo primero que vemos fue producto de la creatividad. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Dice así: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios, ¿qué? Creó los cielos y la tierra. No tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Como ves, Dios no se quedó quieto al comienzo de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, y a partir de eso, a partir de lo que creó, después del verso 2, vemos que Él crea algo nuevo. Algo nuevo. Génesis capítulo 1, verso del 3 al 5 dice: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Dios habla a la tierra, a la creación, y crea algo nuevo, la luz. O sea, el principio de creatividad es que no es de que comienza de cero, sino que creatividad toma algo que existe y lo vuelve a crear algo nuevo. Y no se queda solamente ahí estancado. La creatividad de Dios sigue creando. Seguimos viendo de que Dios habla, separa la tierra seca, las aguas, el cielo, habla a tierra y crea las plantas, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Dios fue creando. Dios fue creando a partir de su voz creativa. Del mismo modo, fuimos creados, pero hay algo curioso que pasa cuando Dios nos crea, y es que Dios no habló a la tierra para que produciera seres humanos. Dios tomó la tierra y de su aliento fuimos creados, de su voz. En sus manos y por su voz fuimos creados. Mira lo que dice en Génesis capítulo 2, verso 7, dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vivimos desde ese preciso momento en el que ves ahí en Génesis capítulo 2, en esa relación maravillosa de dependencia de Dios, porque fuimos creados a partir del milagro de la creación. Del milagro de la creación. Porque es un milagro lo que sucede a partir de ese momento. Por eso decimos que la vida es un milagro. Es el milagro primordial, la vida. Porque vivimos de milagro en milagro. Literal, de milagro en milagro. Por eso me gusta decir lo siguiente, y quédate con esto. Crear es un milagro, y un milagro es crear. Una manera diferente de ver creatividad, ¿verdad? Crear es un milagro y un milagro es crear. Y es esta la relación maravillosa que también nos invita Dios a que seamos creativos como nuestro creador, porque fuimos creados para crear. Fuimos creados para crear. Ahora, aquí es donde típicamente cuando comenzamos a hablar de creatividad y de estos temas, siempre sale a relucir lo siguiente: nuestras inseguridades. Y comenzamos a decir: no, pero yo no soy alguien creativo. Si a mí me ponen a dibujar, qué sé yo, un puerquito, solamente lo sé dibujar como lo dibujaba el Chavo del 8. ¿Se acuerdan? Que ponía como una E y después un círculo, una W y una S. No, hombre, yo creo que aquí tenemos muchas generaciones mezcladas. Hay unos que se quedaron todos. ¿El Chavo de qué? Se pierden de mucho, oigan. Yo creo que hasta en YouTube deben estar los capítulos, pero bueno. Mira, es normal tener dudas
cuando hablamos acerca de creatividad. Todos hemos batallado con inseguridades, incluso limitaciones que nos colocamos nosotros mismos acerca de este contexto. Incluso también limitaciones que no son producto de nosotros, sino del ambiente donde hemos crecido, donde nos hemos desarrollado. Todo eso puede ocurrir cuando empezamos a tocar este tema, el tema de la creatividad. Y hoy te quiero hablar de alguien que ciertamente pasó tanto limitaciones de su contexto como limitaciones personales cuando se trata de creatividad. Y que a pesar de eso vio la mano poderosa de Dios actuar sobre su vida y sobre los que tenía a su alrededor. Esta mañana quiero hablarte acerca de Moisés. Y sí, sé que es un poco raro de que estemos hablando Moisés con creatividad, pero mantente aquí conmigo. Mira, para darte un poquito de contexto, Moisés tuvo una vida de dificultades desde el día uno. Desde haber nacido, desde haber llegado a este mundo, Moisés tuvo una vida llena de dificultades. Fue rescatado de las aguas, educado en palacio, fugitivo del imperio también, y luego llamado por Dios en medio de un exilio en el desierto para él ser el libertador del pueblo que lo había olvidado. O sea, ahí te acabo de resumir toda la historia de Moisés. Es realmente trágico, o sea, está llena de altas y de bajas. Pero poco a poco vemos en la vida de Moisés que Dios se manifiesta de manera milagrosa, de modo creativo. Porque nuevamente, crear es un milagro y un milagro es crear. Entonces, hoy quiero hablarte de 7 características de la creatividad, en lo que vamos viendo poco a poco la vida de Moisés. Y la característica número 1 es que creatividad siempre sale a flote. Siempre sale a flote. Vamos a ver Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 3. Si tienes contigo tu Biblia digital, enciéndela. Vamos a estar yendo en orden a partir de Éxodo capítulo 2. Así pueden ir acompañándonos. La Biblia física también. La cosa que, bueno, pues como tenemos la luz un poquito bajita en el auditorio, está difícil leerlo. Pero bueno, ahí se alumbra con el teléfono. Síganme, todo va a salir bien. Espérate, eso no es un... Me acaba de venir a la cabeza un humano en Instagram de que sigan viendo. ¿Verdad? Se lo saben, ¿no? Bueno, pues sigan viendo. Entonces, Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 3. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Cuando todo parece estar perdido, siempre hay una solución creativa de parte de Dios. Siempre. Hubo creatividad de parte de Dios en los corazones de los papás de Moisés para hacer lo que acabamos de leer. Quiero darte un poquito de contexto porque a veces es bueno ver las cosas a través de la óptica correcta. Durante la cautividad de Israel en Egipto, llega un punto en el que el pueblo de Israel creció tanto, tuvieron tantos hijos, se multiplicaron tanto, que para el faraón eso empezó a verse como una amenaza. Sus asesores le empezaban a decir, oye, esta gente se te va a rebelar en algún momento. Así que la decisión que tomó Faraón es que las parteras que asistían a las mujeres de Israel fueran atendidas de la siguiente manera. Si nacía niña, chévere, pero si nacía niño, entonces eso estaba programado de esa manera. Y en medio de tal temporada tan increíblemente dura, Dios da creatividad a los papás de Moisés. Moisés se libra de la muerte en casa, incluso en las aguas, porque ¿qué es lo que sucede cuando los papás de Moisés toman a este bebé y lo mandan en esta canasta a través del río Nilo?
llega esa canastita nada más y nada menos al punto donde estaba tomando un baño la hija del faraón. Y es ella quien termina rescatando ese bebé de las aguas. Y vemos que Dios no termina allí, porque lo siguiente, increíblemente creativo de parte de Dios, es que cuando llega la hija de faraón con el bebé, ya saben, así bien Kardashian, no quería estar cuidando niños y eso, le gustaba tener el niño, pero eso de estar amamantando y esas cosas, no, qué pereza. Así que, ¿qué hace? Busca a una mujer una sirvienta que le pueda criar al niño. Y termina siendo nada más y nada menos que la mamá de Moisés. Así que, como ven, Dios termina haciendo una solución creativa, porque creatividad siempre sale a flote. Moisés fue criado y educado en el palacio del faraón, pero había cierto resentimiento en su corazón. Recuerden que durante su infancia, quien estuvo criando a Moisés fue su madre. Así que él desde muy niño tuvo contacto con lo que era la cultura de Israel. Había algo dentro de él que le decía, oye, a pesar de que estoy aquí siendo tratado como egipcio, no me siento egipcio. Hay algo raro dentro de mí que me dice, está bien, estás aquí, pero no eres de aquí. Y él veía día tras día tras día las injusticias que sufría el pueblo de Israel a través del yugo de Egipto. Y aquí vemos algo que sucede. La siguiente característica de creatividad es que creatividad construye, no destruye. Creatividad construye, no destruye. Lee conmigo Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 12. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Moisés ve la injusticia que vivía su pueblo y el enojo, la frustración, el resentimiento le impulsa a cometer un acto atroz. Un acto atroz. No voy a justificar lo que hizo Moisés, no estuvo bien. Aunque ciertamente tuvo que ser muy creativo y tener mucho ingenio, porque yo no sé tú, si te enfrentas contra alguien que está entrenado y capacitado para ser soldado, no creo de que sea cualquier boboleto que agarras ahí en la calle. Tuvo que haber sido una persona de dimensiones, fornido, incluso con armas, y que se lo tumbara así, de que ni siquiera vemos en la Biblia de que dice aquí en algún punto de que estuvieron forcejeando mucho. Fue pim pum pau, lo mató. Tuvo que haber sido bastante astuto, bastante creativo Moisés para realizar eso, para reducir a aquel soldado egipcio. Pero ¿qué vemos después de esto? Dios confronta a Moisés, porque es necesario que él aprendiese lecciones importantes para aquel llamado que Dios tenía sobre su vida. Nuevamente te digo, creatividad reconoce lo injusto, pero actúa en justicia. Actúa en justicia, porque creatividad construye, no destruye. Ahora, entendemos claramente que no estaba en manos de Moisés dar muerte a aquel guardia. ¿Y qué es lo que sucede? Al día siguiente, Moisés vuelve a hacer su paseo por allí en palacio y se encuentra a dos israelitas peleando, discutiendo entre ellos. Y él de repente, se mete ahí como que para separar la pelea. Hey, tranquilos, ¿qué está pasando aquí? Y los hebreos, mira lo que le responden, le dicen, ¿qué te has creído? ¿Nuestro Salvador o algo así? ¿Acaso me vas a matar como mataste a aquel guardia egipcio? Yo me imagino que Moisés pensaba de que le iban a dar las gracias por lo de ayer. Pero mira cómo se da la vuelta a la moneda. Fue confrontado de una manera que de seguro
Creo que Moisés se tuvo que haber quedado frío en ese momento porque no se la veía venir. Así que, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés decide huir, decide exiliarse, salir de Egipto y se va directo a la región de Madián. Pasa entonces Moisés a vivir en el destierro. Sale de Egipto a vivir en la región de Madián. No vamos a entrar en el resto de detalles de lo que experimenta allá porque aquí no saldríamos el resto de la tarde. Y ya cuando ya son como las 11:30 ya les empiezo a ver la carita como que pastor, ¿cuándo va a terminar? Pero no, mentira. Tiempo después vemos que Dios trata con Moisés y lo convierte finalmente en aquel libertador de Israel. En tierra de Madián, Moisés se volvió pastor de ganado. Él tuvo que trabajar de aquello, de pastor. Y en uno de esos paseos, llevando al ganado a través de las planicies, de repente se encuentra con algo que capta su atención. Y ahí vemos a la tercera característica de creatividad. Creatividad mira más allá. Nos encontramos entonces, como te decía, en tierra de Madián. Moisés apacentando al rebaño de su suegro, porque ese es el bochinche que no vamos a entrar allá porque fue muy largo. Apacentando al rebaño de su suegro. Perdón, ahí se me está saliendo de nuevo la dislexia. Moisés nota algo poco usual. Ve a lo lejos una matita así seca, una zarza que estaba ardiendo. Ahora, seamos claros en algo. Una zarza ardiendo en el desierto no es que es algo raro, es algo súper normal y común y corriente. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas que se dan, la poca humedad y las altas temperaturas y el viento, que es lo que termina produciendo combustión en lo que son así arbustos secos. Búsquelo en Google tranquilamente, se va a dar cuenta que es algo total y completamente normal. Pero algo nuevo estaba por notar Moisés. Después de 40 años en el destierro, es como si creatividad volviera así a encenderse en la vida de Moisés. Literal, como se enciende la zarza, creatividad vuelve a encenderse en la vida de Moisés. Y Moisés que empieza a ver más allá. A ver más allá del ordinario. Porque creatividad mira en lo ordinario lo extraordinario. Éxodo capítulo 3 versos del 1 en adelante dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Eso era lo poco ordinario que había notado Moisés, viendo más allá. Notaba que la zarza ardía, pero no se consumía. Ahí estaba la clave. No lo notó de inmediato. Para que tú te des cuenta de que algo arde y no se consume, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que ver buen rato, ¿no? No puede ser como que 2 segundos, ¡ay, no se consume! Él lo más seguro tuvo que tomarse el tiempo para observar, tomarse el tiempo para ver más allá. Tiempo para que su curiosidad lo llevara más allá. En ese momento, cuando Dios lo llama en medio del ordinario, de manera extraordinaria, a sus 80 años de edad, es que recibe de parte de Dios su misión. A sus 80 años es que Moisés conoce finalmente su propósito. Y aquí es donde viene la siguiente característica de creatividad. Es que creatividad es para todos. Para todos. No importa la edad,
no importa la procedencia, no importa la economía o los conocimientos, creatividad es para todos. Creatividad puede manifestarse en tu vida sin importar tu condición, sin importar tu edad, sin importar en la temporada en la que te encuentras actualmente. Muchos piensan que al tener 80 años de edad es demasiado tarde para que Dios haga algo creativo en tu vida, ¿verdad? Como también muchos piensan que a los 8 años de edad es muy temprano para que Dios haga algo en tu vida. Pero te tengo una noticia: creatividad es para todos. Creatividad es para todos. Esto era un nuevo comienzo para Moisés y para Israel. Un milagro de parte de Dios estaba por ocurrir, estaba por suceder. Creatividad volvería a manifestarse en la vida de ellos. Pero Moisés tiene miedo. A este punto de la historia Moisés tiene miedo y tiene dudas. 40 años desterrado. 40 años en los cuales no se conectaba, no sabía nada. O sea, Dios no había hablado a su vida en ningún momento. No sabe si podrá hacerlo. No sabe ni siquiera cómo empezar a hacerlo. Y aquí vemos la siguiente característica de creatividad. Y es que creatividad es para siempre. Vemos en Éxodo capítulo 3, versos 11 y 12, que dice: pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios le contesta esto a Moisés: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Quédate con esas palabras de lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice a Moisés: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y mira, si aún no le había quedado claro a Moisés desde ese punto, mira lo que le dice. Porque yo siento que aquí ya tuvo que haber sido el argumento final para que Moisés entendiese qué significa que Dios estaría con él. Mira lo que sigue diciendo a partir del verso 13. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Como ves, Dios revela a Moisés no solamente que Él estaría con él, sino que también a través de su nombre le hace saber que Él estará por siempre. Mira, hay un principio en la Biblia importante y es el principio de la primera vez. Cuando en la Biblia vemos por primera vez algo mencionado, es realmente importante. Y es primera vez en la Biblia que vamos a ver escrito el nombre de Dios, que vamos a ver escrito Yahvé. Pero ¿qué sucede con este nombre? Ponme ahí la siguiente diapositiva. Dependiendo de la versión que tengas, de la traducción que tengas, yo hasta este punto he estado utilizando Nueva Traducción Viviente. Vas a ver que Yahvé está escrito de la siguiente manera: Y-A-H-V-E-H. Pero en realidad, las letras en hebreo, como está escrito la palabra Yahvé, no tiene vocales. Es solo consonantes. Y-H-W-H. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se estuvieron haciendo las traducciones en el idioma, en el español, nosotros no tenemos palabras que están escritas así.
Así que había que de alguna manera vocalizarlo para que uno lo pudiese pronunciar. Y hay otras razones por las cuales se le agregan aquellas vocales a Yahvé. No vamos a entrar en ello porque si no también nos alargamos un montón. Pero quiero quedarme en el principio siguiente y es el de las consonantes. ¿Sabes cómo se pronuncia eso? Está como complicadito, ¿verdad? Porque nuestro idioma no funciona así. Pero un idioma como el hebreo, ellos sí tienen palabras que se pronuncian dos consonantes seguidas que a lo mejor a nosotros no nos sonarían. La manera como se pronuncia esa palabra, y escucha con atención, se pronuncia así. Yahweh. Yahweh. ¿Qué yo estoy haciendo allí? Estoy respirando, ¿ah? Estoy inhalando, exhalando. Yahweh. Date cuenta de lo siguiente. La primera palabra cuando llegaste a este mundo fue ¿qué? Yahweh. Y la última palabra cuando ya no estés aquí en este mundo, ¿cuál será? Yahweh. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Dios ha estado contigo, literal, desde tu primer aliento y estará contigo hasta el último. Y después de ahí lo veremos cara a cara en la eternidad. A través de su nombre, Dios le enseña a Moisés: contigo he estado siempre, estaré siempre y estuve siempre, desde que saliste del vientre de tu madre. Tus labios pronuncian mi nombre. Yo no sé si a ti esto te emociona, pero yo ahorita estaría aplaudiendo, estaría loco porque de verdad que es un milagro. Es un milagro el saber de que Dios está y siempre ha estado con nosotros. Pero ¿sabes qué? A estas alturas de la historia, con lo potente que sería esto, uno pensaría de que ya Moisés está clarito. Pero ¿sabes qué? No. Todavía tiene miedo, todavía tiene dudas en su corazón acerca del llamado que Dios ha puesto en su vida. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 1. Dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Y quiero serte muy honesto en algo. Sabes, hay veces que Dios habla de maneras tan impresionantes a nuestras vidas y que nos impulsa a hacer cosas que parecieran una locura. Pero el gran problema que tiene el creyente es literal que a veces no nos creemos la película. Nos cuesta a veces pensar y creernos de verdad el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Nos cuesta pensar y darnos cuenta de verdad el Dios al que servimos. Nos cuesta, porque de una vez lo que le respondemos al Señor es: Señor, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago si no tengo nada? ¿Qué hago si no tengo contactos ni recursos? No tengo familia aquí conmigo, estoy en un país extranjero. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago si no tuve las oportunidades que tienen otros? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Dios en este punto bien pudo haberle dado una respuesta directa a Moisés. Pero me encanta de que Dios, en vez de darle una respuesta directa a Moisés,
lo que hace es que más bien le hace una pregunta. Pareciera que Dios estuviera ahí como que fastidiando a Moisés, pero no. Vamos a entender esto. Dios le hace una pregunta. Éxodo capítulo 2, verso 2. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Ese es el sexto principio que quiero hablarte esta mañana de creatividad. La sexta característica es que creatividad está en tus manos. Quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Qué tienes en tus manos? Hoy, 1 de septiembre del 2024, ¿qué tienes en tus manos? Piénsalo por un momento. Tómate un tiempito para pensarlo. ¿Qué tienes en tus manos hoy? Y no piensa solamente en sentido material. Piensa en los dones, en las habilidades que Dios ha puesto en tu vida. Piensa en aquella palabra que ya Dios depositó en tu vida. ¿Qué tienes en tus manos? Porque sabes, creatividad no depende de lo que haga falta, sino de lo que ya tienes en tus manos. Aún así, hay veces que lo que tenemos en nuestra mano pareciera muy poco. Y es por eso que creatividad hace que lo que pareciera poco en tus manos, cuando lo colocamos en manos de Dios, cuando confiamos en su promesa y en su llamado, es más que suficiente. Lo vimos hace un par de semanas cuando estuvimos hablando acerca del milagro de la alimentación de los 5,000. Eran un par de panes y un par de peces. Pensaban que no haría falta. Pero cuando lo que tenemos en la mano lo colocamos en manos de Dios, creyéndonos la película, en otras palabras, teniendo fe, es más que suficiente. Lo que tienes hoy en tus manos es más que suficiente. Es más que suficiente, es más que suficiente. No sé qué Dios habló para tu vida a comienzo del 2024 y que todavía a estas alturas estás dudando de lo que Dios puede hacer a través de eso que tienes en tus manos. Pero hoy quiero recordar a tu vida que lo que tienes en tus manos es más que suficiente. Es más que suficiente, es más que suficiente, es más que suficiente, es más que suficiente. En Éxodo capítulo 4, verso 10, vemos lo siguiente. Me encanta Moisés. Hay veces que me dan ganas de darle un soplamoco a Moisés, porque mira, una vez más le dice así al Señor. Pero Moisés rogó al Señor y le dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Me identifico tanto con Moisés aquí. Quiero abrir un pequeño paréntesis. Los que no lo saben, durante mucho tiempo yo sufría de un impedimento del habla. Yo desde niño, cuando me suelo poner muy nervioso, tartamudeo durísimo. ¿Y saben quién sufrió eso más que lo que todos están aquí presentes? Esa mujer que está ahí en esa esquina. Porque cuando Jamie y yo empezamos a salir, y tú sabes, ¿no? En ese tiempo, ojo, te estoy diciendo tiempos de que lo que era mensajería era disque Messenger y ICQ. A ver, ¿cuántos saben qué es eso? No, hombre, loco. Estamos mal aquí. Ya tiré la cédula. En ese entonces la cédula no era ¿cómo se llama? No era así de plástico, como se, sino que era plastificada. Yo recuerdo de que en ese entonces, pues, cuando hablábamos por teléfono, sí, el teléfono que se conecta en la pared, no celular, y hablábamos por teléfono horas y horas y horas hablando. Yo recuerdo de que había veces que Jamie me molestaba porque de repente me trababan las palabras y me quedaba y Jamie me hacía el otro lado. ¿Te acuerdas?
Ay, Dios mío. Siempre me costó, para serles muy honestos. Y me costaba muchísimo hablar en público. Aunque no era algo de que de repente te dijese que me daba una pena brutal. Pero sí se me trababa la lengua y me costaba. Y mira tú cómo da vueltas la vida. Por eso te digo, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? A veces creemos que lo que tenemos no es suficiente. A veces pensamos que nuestras dificultades, falta de talento, falta de gracia, falta de dones, falta de todo, siempre colocamos esa excusa delante de Dios. Ay, Señor, mira que yo no hablo bonito, yo no oro bonito, Señor. Señor, se me enredan las palabras, la gente se ríe de mí. Estoy gordo, estoy feo. O sea, a veces nos ponemos así súper dramáticos con el Señor. Y Señor, no puedo. Y es por esta razón que creatividad es un milagro. ¿Sabes qué? Porque si fuese posible sin Dios, no sería milagro. Creatividad es un milagro. Un milagro es crear y crear es un milagro. Y aquí vamos al séptimo y último punto con el que quería cerrar. Creatividad es un milagro. Éxodo 4, del 11 al 12 dice: entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Creatividad es un milagro, es un milagro. Un milagro que nos recuerda que cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida y que coloquemos delante de Dios, Dios mismo tiene el remedio. Dios mismo tiene la solución. No te hace falta nada cuando tienes a Dios de tu lado. No te hace falta nada cuando tienes a Dios de tu lado. Creatividad es un milagro. Y un milagro es crear. Quiero solo recordarte lo que estuvimos viendo desde el principio. Número 1, creatividad siempre sale a flote. Creatividad no se rinde en ningún momento, siempre sale a flote. Lo siguiente, creatividad construye, no destruye. Creatividad actúa con justicia. Creatividad siempre se rige por la justicia de Dios. Creatividad mira más allá. ¿Por qué? Porque en medio de lo que pareciera ordinario, siempre busca una solución extraordinaria. Creatividad es para todos. Creatividad es para todos. No rechaza a nadie, ni por su preparación, ni por su edad, ni por su físico, ni por lo que le haga falta. Creatividad es para todos. Creatividad es para siempre, porque Dios ya siempre ha estado contigo. Creatividad está en tus manos. No depende de lo que te hace falta, sino de lo que ya tienes. Y creatividad es un milagro. Porque si vence un imposible en tu vida, es porque es un milagro. Y quiero cerrar con esto y recordar que como segundo valor de Lighthouse, a veces cuando vemos creatividad pensamos que solamente nos estamos refiriendo a esas expresiones artísticas y talentosas. Pero quiero decirte que creatividad es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Sí, todo eso es bello y hermoso y precioso, pero creatividad nos recuerda el hecho de que somos hijos de un Dios creativo. Y que de la misma manera como vemos la creatividad de Dios expresada en su creación, también Dios
expresa su creatividad a través de vidas restauradas, de vidas sanadas, de amarnos unos a otros de manera creativa, porque muchas veces nos quedamos solamente en la limitación, pero Dios te recuerda: lo que tienes en tu mano es más que suficiente. Por eso en Lighthouse creemos que el ser humano ha sido creado para crear, para dejar huellas del cielo en la tierra a través de la creatividad. Creatividad no solo para innovar, no solamente para hacer cosas vistosas, sino para hacer cosas realmente nuevas, en el sentido de restaurar vidas, sanar y amar a otros. Eso es la visión de Dios para esta casa. Que sean creativos como su Padre es creativo. Amén.